Amor empático o nada. Hechos 13, 4 al 12. Este pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles relata lo que ahora conocemos como el primer viaje misionero de Pablo. Este viaje duró aproximadamente 2 años y pasó por varias ciudades, partiendo desde Antioquía de Siria, pasando por Chipre, Salamina, Pafos, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, que son ciudades de Asia Menor, y recorriendo alrededor de 2.200 kilómetros, que es como un viaje ida y vuelta de Neuquén a Capital Federal. Se conoce como el viaje misionero de Pablo, aunque Pablo fue acompañado de Bernabé y Juan Marcos. Hechos 13, 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Es interesante denominar este viaje como el primer viaje misionero de Pablo. Cuando vimos a Pablo predicando el nombre de Jesús desde el mismo instante de su conversión en Damasco y de allí en adelante en todas las ciudades en las cuales estuvo. Pero entonces, ¿por qué se conoce este como el primer viaje misionero de Pablo? Bueno, este viaje en particular tiene la característica de ser una misión planificada por el Espíritu Santo, reconocida por Pablo, Bernabé y los líderes de la iglesia en Antioquía, quienes recibieron la confirmación por parte de Dios de la misión especial que Dios tenía preparada para Pablo y Bernabé. Entonces los líderes oraron por ellos, les impusieron las manos y los despidieron para que cumplan con la obra del Señor. Este hecho ahora se lo conoce comúnmente como encomendar a un misionero. Cuando una iglesia local respalda la misión que Dios da a una persona de ir y predicar el evangelio en algún lugar específico. Normalmente la iglesia respalda al misionero con oración, consejo, consuelo y provisión. De esta interpretación del pasaje y tradición que tenemos en la iglesia actual, a veces puede surgir alguna confusión e incluso una discusión. Por ejemplo, una pregunta. ¿Ir a predicar el evangelio en la plaza es parte de la obra misionera de la iglesia? Por sorprendente que parezca, algunos cristianos opinarán que sí es parte, y otros cuantos dirán que no. Podemos buscar similitudes y o diferencias con la labor que hicieron Pablo y Bernabé. Las discusiones se enfrascan en temas de tiempo de duración de la obra, distancia a la cual se realiza la obra, si el tema es respaldado por la congregación y sus líderes, si hubo un llamado de parte del Señor o no para realizar esa labor, y cualquier otro detalle que podamos imaginar. Este tipo de discusiones e interpretaciones no nos llevarán a ningún lugar. Así que, si un día te ves apoyando una posición u otra, es mejor derivar la conversación hacia lo importante. Lo importante es que tenemos que predicar el evangelio. Esa es la misión que Dios nos ha encomendado a nosotros, sus discípulos. Puede ser lejos o cerca de casa. Puede durar una tarde o un año. Puede estar sustentado con los recursos de la iglesia o sin ellos. Puede contar con el conocimiento y apoyo de los ancianos o sin el mismo. Pero no podemos dejar de predicar el evangelio. Hechos 13:5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Vemos claramente que lo que resalta el relato no es la distancia o el tiempo que les tomó llegar hasta el lugar, sino que ellos anunciaban la palabra de Dios.
y también que Juan Marcos les era de ayuda. Todo un equipo de trabajo. Y eso sigue siendo necesario cuando vamos a cumplir con la misión que el Señor nos ha encomendado. Por ejemplo, algunos tienen mayor práctica y facilidad para presentar el Evangelio a una persona. Otros, por el contrario, muestran una gran habilidad para preparar cosas y ayudar con todo el trabajo lateral de la predicación o la misión. Ambos grupos importantes para que el Evangelio sea predicado. Y toda la iglesia deberíamos estar enfocados en la oración para que ese mensaje sea escuchado y transforme vidas. Hechos 13, 6 y 7. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Durante la predicación del Evangelio, encontraron a un líder romano que estaba ansioso de escuchar la palabra de Dios. Este hecho es el que a veces nos sorprende cuando salimos a predicar, porque pensamos que la gente no quiere oír la palabra de Dios. Sin embargo, puede ser que los menos pensados, como este caso, una autoridad romana, es el más necesitado y deseoso de escuchar el mensaje de salvación. Así que si salimos, no vayamos con un ánimo derrotista, vayamos como quien representa al victorioso, al Señor Jesucristo, quien es Rey de Reyes. Hechos 13:8. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Este versículo nos muestra cómo, a pesar de que parezca que nuestra tarea evangelística tiene el camino allanado, siempre existirá oposición. Pero recordemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tenemos la victoria final asegurada. Somos más que vencedores en Cristo. Hechos 13:9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Este versículo, que parece como perdido en medio del relato, es en realidad un punto de inflexión en el libro de los Hechos y en la vida de Saulo. Es en este versículo donde por primera vez se identifica a Saulo como Pablo. Y desde ese momento el libro de los Hechos lo identificará siempre así, Pablo, que es su nombre romano, o sea, su nombre gentil. Tenemos la idea generalmente aceptada que Dios le cambió el nombre a Saulo por Pablo en el momento de su conversión en el camino a Damasco. Pero no es lo que la Biblia nos relata. El cambio de Saulo a Pablo se da en este punto de la historia. Este gran cambio en el libro de los Hechos es coincidente porque justo se estaba predicando el evangelio a un gentil llamado Sergio Paulo, el procónsul, que sería el mismo nombre que leemos hoy como Pablo, pero solo ese simple hecho que sean nombres homónimos no explica completamente por qué Saulo se nombra como Pablo de acá en adelante en el libro. Más bien, la interpretación que me parece más adecuada a este hecho es que Saulo, que es un nombre judío del apóstol Pablo, ahora está enfocado y viviendo el llamado que Dios hizo a su vida, predicar a los gentiles. Entonces se despoja de su nombre judío, de su identidad judía, de su estatus judío, para volverse un gentil más y poder llegar con empatía a los gentiles. ¿Se imaginan el inicio de la conversación de Pablo con Sergio Paulo? Me imagino. Pablo le pregunta, ¿cómo te llamas? Él le contesta, Sergio Paulo. Y Pablo le dice, yo también me llamo Pablo.
Y este pequeño intercambio de palabras sirve como rompehielo y además lo identifica con él, le permite tener empatía. Un signo de empatía tan grande como la del Señor Jesucristo, cuando se despojó a sí mismo de su poder y divinidad para venir y ser un hombre más junto con nosotros. Hermanos, sin empatía, sin identificación con los perdidos, sin amor por las almas, no hay evangelismo. Deberíamos preguntarnos si eso no es lo que nos falta para salir y predicar. La historia termina con Pablo haciendo un milagro sobre el mago, dejándolo ciego, y de esa manera Sergio Paulo se convierte y cree en el mensaje, y ahora es un hermano más que veremos en el cielo. Ánimo, hermanos. Nuestra misión es clara: predicar el evangelio.